¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafael García Villegas también. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, vamos a arrancar con algo que comentábamos el día de ayer, la partida y la ausencia de don José de la Colina, una de las grandes plumas, una mente muy brillante, un gran periodista, un gran crítico de literatura y de cine, quien ayer fue despedido en la Ciudad de México. Que él junto con su generación pues contribuyeron a renovar la narrativa mexicana, tanto en cuestión de temática como también en cuestión de estilo. Digamos, desde sus temas, que ellos cambiaron los que eran temas privativos de la narrativa mexicana, mucho más orientados al hecho social, volvieron a la vida íntima y al mismo tiempo adoptaron también un estilo mucho más personal, mucho más riguroso, mucho más subjetivo, mucho más orientado, digamos, a pues el trabajo formal, y finalmente también frente a una visión fundamentalmente nacionalista, pues otorgaron una visión cosmopolita. Cooperó casi todo, lo hizo él. El libro de texto gratuito con don Martín Luis Guzmán en Talleres Gráficos de la Nación. Le dijeron y le dijo el señor presidente, porque pues estaba muy agradecido del trabajo ese que había hecho. Si se querían de salida, dice, señor, yo soy mexicano de todos modos, con papeles o sin papeles. Y así quedó, y así murió. Español. Dando un tiempo clases en la Escuela de Cinematografía de la UNAM. Y pues también pues muchos de los que colaboraron con él pues fueron prácticamente sus alumnos. Formó a muchos para editores, muchos periodistas, todo eso. Era su ídolo y hablaba de él como de algunos otros, pero Chaplin era su máximo, que para él era un filósofo, era un poeta del cine y demás. Era impresionante todo, y siempre que llegábamos a su casa era ver una película de Charles Chaplin, ¿no? Siempre era la historia después de ir a comer. La desaparición de José de la Colina no solo es la desaparición de un gran escritor, sino se suma a la paulatina disminución, desmoronamiento de un gran ambiente literario, de crítica literaria, de comprensión literaria, que dominó durante muchos años en México y que hay que volver a reconstruir pensando en autores como José de la Colina y el grupo en el que él estuvo reunido, ¿no? Me parece que su desaparición es una pérdida grande. Con José de la Colina tuve una relación estrecha durante muchos años. Fuimos colaboradores del periódico Milenio. Él colaboraba en el suplemento Laberinto, que yo dirijo. Y bueno, siempre fue un lujo contar con una prosa como la de José de la Colina, una mirada lúdica, crítica, directa. Creo que es una de las grandes pérdidas para la literatura mexicana, tal vez el último representante de la generación de medio siglo. Bueno, pues siempre recordado por su carácter tan generoso, por su personalidad y desde luego por su obra. Vaya, pues un recuerdo y un abrazo fraterno a sus familiares y amigos. Y en otros temas, este 2019 llega la tercera edición del Congreso Internacional de Archivos Digitales, una propuesta muy interesante, Laura, el rescate de la memoria a través de las nuevas tecnologías, que también se está volviendo una tendencia. Vamos a ver lo que va a ocurrir en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM. Del 5 al 8 de noviembre, en Ciudad Universitaria, se realizará el Congreso Internacional de Archivos Digitales, cuyo propósito es discutir sobre el Big Data y la inteligencia artificial para la preservación de archivos sonoros y audiovisuales. Es importante este tipo de congresos porque tenemos que conocer cómo preservar de forma digital los
contenidos sonoros y audiovisuales, porque las grabaciones como esta que estamos haciendo, este programa de televisión, los programas de radio, lo que se produce en el ámbito científico, lo que producen incluso las instituciones públicas como materiales didácticos o campañas incluso sociales, son parte de nuestra identidad. El tener los archivos digitalizados es un primer paso que se debe realizar para la preservación y posterior utilización de los archivos sonoros y audiovisuales. La digitalización es solo la punta del iceberg de una serie de procesos que tienen que llevarse a cabo para preservar los contenidos sonoros y audiovisuales. La digitalización es la primera etapa. Hay que transferir lo que está en soportes analógicos porque la obsolescencia y la degradación de los soportes son fenómenos que no se pueden detener. De hecho, ya hay plazos establecidos hasta el 2025, sobre todo para aquellos materiales que han sido registrados en cintas magnéticas, tanto en audio como en video. Esos grandes volúmenes de contenidos son el objeto del Big Data. ¿Sí? Y cuando tú tienes una gran cantidad de volúmenes de contenidos digitales, tienes que saber cómo preservarlos. Y eso implica precisamente la identificación, la conservación y la recuperación. Entonces ya existen herramientas, aplicaciones diversas de inteligencia artificial que pueden ayudarnos a recuperar contenido. Los especialistas de todo el mundo que se reunirán en el Congreso Internacional de Archivos Digitales, además de presentar lineamientos de trabajo, lo más actual en tecnología y sistemas, mostrarán proyectos en los que se está trabajando y que han tenido éxito en la preservación de los archivos. Radio y Televisión Española, ¿qué está haciendo para recuperar con tecnología de inteligencia artificial contenidos en la televisión? ¿No? Tenemos, por ejemplo, en el caso de Holanda, en Hilversum, ¿qué está haciendo el Instituto de Imagen y Sonido a partir de estos grandes volúmenes de contenidos digitales que tiene para recuperar esos materiales y darles visibilidad, ponerlos en valor? Es decir, la reflexión aquí es: estamos produciendo muchos contenidos, pero hay que buscar la forma que esos materiales que están en los archivos entren en este ecosistema digital y tengan visibilidad, tengan otro uso potencial. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ahora vamos con arte contemporáneo. La más reciente propuesta de la artista Mónica Meyer nuevamente le da voz al arte feminista en México. Mónica Mayer, pionera del movimiento artístico feminista en América Latina, lanza junto a un grupo de artistas una convocatoria a través de la plataforma Kickstarter.com para obtener fondos para la publicación del libro Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, obra que reúne textos escritos por la artista a lo largo de 4 décadas, en las que se cuestiona cómo se hace, para quién se hace y cómo se presenta el arte feminista. En cuanto a mi trabajo, la convivencia entre el arte y el feminismo ha sido desde siempre, porque desde mis primeros trabajos, hace muchos años, allá por los 70s que estaba yo en la escuela de arte, me ha interesado hablar de mi experiencia personal. Entonces, al hablar de mi experiencia personal, de alguna manera no es autobiográfico, sino es una cuestión en primera persona. Las artistas de mi generación empezamos a plantear un hablar de la experiencia de las mujeres que no se había planteado anteriormente en el arte. Y de ahí empiezan muchos de los cuestionamientos del arte feminista. El libro es una recopilación de cartas, artículos periodísticos, conferencias, ponencias y textos de piezas performance conocidas como El Tendedero, en el que aborda el tema del abuso sexual, y la fiesta de 15 años presentada en la Academia de San Carlos. Se echaron Julia Antivilo y Katnira Bello pues un trabajo muy complejo de meterse a un archivo durante 1 año y medio. Les abrí todo, les abrí mis diarios desde que tenía yo 8 años. Más o menos diseñaron el libro, o lo pensaron, que se puede leer cronológicamente, pero también hay índices temáticos. Entonces hay evidentemente un área que es arte y feminismo, otra que es performance, otra que es vida cotidiana, los procesos artísticos.
Este proyecto reconoce no solo el trabajo y la vida de la artista mexicana, sino que le da voz a las experiencias de varias generaciones cómplices del desarrollo del arte feminista en México. Ha habido todo un equipo que estamos trabajando para que esto suceda y quisimos hacerlo de manera independiente, pues un poco para replicar la manera en la que hemos trabajado desde el arte feminista, de manera colectiva, en colaboración, haciendo los proyectos por cuenta propia. Con los fondos recaudados se imprimirán 1000 ejemplares y se donarán 50 de ellos a museos, escuelas de arte y bibliotecas de la Ciudad de México. Para más información visite la página kickstarter.com o a través del correo intimidadesono@gmail.com. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues está interesante esta propuesta. Ella viene trabajando desde hace mucho tiempo con este tema, pero siempre con formatos, con lenguajes diferentes. Bueno, ya es momento de hacer una pausa. Las maletas están hechas, la cuenta regresiva. 33 años de historia. Ya está la FIL de Guadalajara a la vuelta de la esquina y de esto platicamos al volver. Sí, está a la vuelta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 33, que nos trae, como siempre, muchas sorpresas. Marisol Schultz, directora general de este encuentro, nos visita, como es costumbre, para platicarnos acerca de algunos de los puntos que no hay que perderse. Todo es muy rico, todo es muy diverso, pero cada uno tendrá que encontrar, ya sea que se trate de jóvenes, de niños, cuáles son aquellas actividades que les son más atractivas. Hay muchos visitantes, no solamente de la República Mexicana, de muchas otras partes se dan cita para disfrutar, en este caso, con la presencia de la India, que le da una originalidad a los programas que llama mucho la atención. Marisol. Claro que sí, Laura. Bueno, muchas gracias por este espacio para hablar de la edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que efectivamente tiene a la India como invitado de honor este año, con toda esta polifonía, con todos estos colores, olores, sabores, la multifacética India, no solamente literaria, musical, la parte cultural, la parte gastronómica, fílmica, porque viene un pequeño festival también de cine, y las artes visuales, las artes dancísticas. Tendremos en el Foro Fil música fusión, pero también tendremos una gran representación de lo que es la música tradicional y clásica de la India, danzas clásicas, danzas del Rajastán, danzas folclóricas de otra índole. Entonces, bueno, realmente el sello que le va a imprimir la India este año va a ser muy peculiar, efectivamente. Y bueno, desde luego creciendo siempre estas áreas que tienen que ver con la novela gráfica, con el área para niños, el área dedicada a las jóvenes, y en esta ocasión con un énfasis muy particular también en las mujeres. Así es, bueno, como bien dices, ¿no? La feria tiene algo para cualquier persona que nos puede estar escuchando, estar viendo. Tenemos desde luego FIL Niños, que continúa este año con un tema que son las utopías, los mundos posibles, con más de 18 talleres para niños, talleres de promoción de la lectura, talleres espontáneos también, un foro especial para los niños con clown, con títeres, con teatro, con música. Todo esto ocurre los 9 días de la feria. FIL Joven, con grandes actividades específicas para los jóvenes, encuentros de 1000 jóvenes con, gente como Ángeles Mastreta, como Margot Glantz, como David Huerta, que es el premio FIL de este año, como Elmer Mendoza, Antonio Lascano, etcétera. Los ecos de la FIL, que son los autores que van a las distintas preparatorias del estado de Jalisco, y prepas, bachilleratos y centros universitarios. Este aspecto de la FIL también es ciencia que se maneja en distintas paneles, conferencias, foros. Y se va a hablar de biodiversidad, por ejemplo, de temas que son contemporáneos. Que nos por ejemplo, además justo de la India viene en tema de ciencias ambientales una de las grandes ambientalistas, Vidana Shiva, que es una mujer de verdad que cuando uno lee sus credenciales es espectacular. Por otro lado tendremos al nieto de Gandhi, Arun Gandhi, hablando también del legado de su abuelo, el legado de la paz de Gandhi. O sea, un poco tratando de dar un poquito de pues algunas pinceladas de las cerca de 3000 actividades que tenemos en estos 9 días. Es muy difícil tratar de decir, esta es la actividad más importante. Tendremos grandes presencias. Tenemos a Mario Vargas Llosa nuevamente, ahora con su novela
Tiempos Recios. Tendremos a Siri Hofstede, Claro, que acaba de sí. ganar el premio Princesa de Asturias de las Letras, escritora norteamericana de primer nivel, Annie Ernaux, Luisa Valenzuela, que abre el Salón Literario Carlos Que Fuentes. recibe la medalla Fuentes. Sí, los premios, ¿no? María Gainza, que ganó el Sor Juana, Sol Semó, que ganó el Premio de Literatura en Lenguas Originarias de América, el premio al periodismo cultural, el reconocimiento de Adriana Malvido como periodista cultural de este año, Liniers como caricaturista, y bueno, pues con 2000 etcéteras, porque tú sabes que son presentaciones de libros que no para, ¿no? Esto es imparable, que tenemos el Salón de la Poesía, que tenemos las galas del placer de la lectura, esto en el programa literario, que bueno, pues hay una serie de actividades que ya son muy socorridas, los lectores presentan, y literaturas de muchas otras partes del mundo. De Chile, por ejemplo. De ¿no? Chile, de Quebec, de las Islas Baleares, de Corea. De la Comunidad Europea. Exacto, bueno, el Festival de Letras Europeas que nos apoya la Unión Europea. Entonces, la verdad es que hay de letras también de Cataluña. Es una variedad tan interesante la que podemos presentar, que de repente pues uno se pierde en tratar de describir lo que es la feria. Por supuesto, tenemos una página web donde la gente puede buscar esta agenda e ir seleccionando aquellas actividades que le interesan, ¿no? Porque es tanto que sí hay que seleccionar antes de ir. Ahora, siempre hablamos cada año de que hay más público, las cifras, que me parece que es importante. Sin embargo, el significado que tiene al pasar de los años la Feria del Libro de Guadalajara para esa ciudad, para el Estado y para el país, ¿tú lo sientes más profundo, Marisol? Sí, cómo no. Yo creo que es una feria que tiene una de las características que de verdad la diferencia de muchas otras, es que es una feria completamente adoptada por la población del área metropolitana, sobre todo de Guadalajara, pero de Jalisco en general, es decir, es su feria. Todo el mundo sabe lo que ocurre en la feria, cualquier persona en Guadalajara está pendiente de quién va a ser el invitado de honor, de qué va a pasar con la feria, y lo viven como una fiesta, como una tradición. Mucha de la gente pues que es mayor de 30 años, vivió de niño los talleres de FIL Niños, llevan ahora a sus pequeños también. Entonces, la verdad es que no sé, de veras le imprime un sello muy característico la adopción que ha hecho esa comunidad de la feria. Ahora, apoyos institucionales, presupuestos, ¿todo eso marcha de manera correcta? Todo marcha, hemos seguido sin ningún problema, ha habido ajustes, por supuesto, este ha sido un año de muchos cambios. Porque bueno, esto se ha dado en muchos otros encuentros culturales, ¿no? Claro, pero además son cambios que en el caso concreto de Guadalajara no solamente fue un cambio a nivel de las autoridades federales, sino también estatales, municipales, incluso la propia Universidad de Guadalajara, que nosotros somos parte de la universidad, tenemos un rector nuevo este año, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha habido cambios, son ajustes, pero la feria tiene una solidez, la feria es una feria completamente consolidada, no solamente en términos de su contenido y de su organización, sino también presupuestalmente, financieramente. Es una feria para la que se trabaja todo el año. Se trabaja todo el año y con mucha anticipación. La feria comenzó, ahora en este momento ya estamos trabajando con el 2020. Muchas cosas del 2020, el equipo de la feria está trabajándolas en este momento. Entonces no paramos, es una maquinaria que no puede detenerse. Ahora, hacía Raúl Padilla algunas precisiones que me parecen interesantes, que tienen que ver con el respeto a las personas, en implementar protocolos, mecanismos para que sea una feria más incluyente cada vez, que se detecten si es que hubiera alguna situación de género, de violencia contra las mujeres. Esto tiene que ver con las dinámicas de la vida que actualmente nos impulsan a tomar ciertas medidas. Pues sí, efectivamente, la violencia de género, no solamente contra las mujeres, ahí está, la violencia doméstica ahí está. Somos un evento masivo, más de 800,000 personas, donde tenemos 200,000 niños visitándonos durante 9 días, y tenemos que ser conscientes de proteger a todos, no solamente a las mujeres, sino a todo aquel que visita la feria. Entonces, lo que estamos haciendo es tener un módulo de derechos de atención por parte de defensores de los derechos universitarios, gente que está especializada en estos protocolos, ¿no? Vamos a tener gente pues circulando alrededor de la feria para que cualquier persona que sienta que ha sido violentada
en estos aspectos pueda acudir con expertos, porque nosotros no lo somos, por supuesto. ¿No? Marisol, bueno, pues lo que nos platicas es un panorama sumamente atractivo por quienes van, por los temas que se van a tocar, por el país invitado, que en realidad es fascinante, es una cultura a la que a lo mejor no nos hemos acercado desde que aprendimos que era el Ramayana y el Mahabharata Claro. y los Vedas. Rafa, no sé cómo veas, resulta atractivo. Nosotros vamos a estarlo cubriendo, así que desde allá les estaremos trayendo a nuestro público la información y estaremos en contacto contigo, te estamos buscando para ver cómo se desarrolla. Es su casa y así lo hemos vivido cada año. Es maravilloso verlos en los pasillos, entrevistando a los escritores, viendo a la gente. Realmente para nosotros es fundamental que ustedes estén. Les agradecemos mucho ese apoyo y los esperamos con los brazos abiertos. Pues ahí estaremos. Ahí estaremos, siempre es un deleite vivir esta fiesta, celebrar las letras, no solo los profesionales de la lectura, sino el público en general. Es un cofre de tesoros cuando uno recorre el ala internacional y se encuentra verdaderas joyas. Y ahora con la India, que sí, aunque parece exótico, es impresionante la cantidad de similitudes que existen entre esta nación y nosotros, y las vamos a descubrir ahora en la FIL. Gracias, Marisol, y enhorabuena. Nos vemos allá en Guadalajara. Y hace ratito platicábamos también de preservar la memoria sonora de nuestro país y dónde converge la cultura y el deporte. La Fonoteca Nacional nos desvela este misterio. Al frente para Manuel Negrete, en esta jugada para Aguirre, Negrete, ¡gol! Desde los inicios del periodismo deportivo en México, narradores y comentaristas han dejado a su paso un acervo documental sonoro de gran valor para entender parte de la identidad cultural de nuestro país. A través del proyecto Voces del Deporte Mexicano, la Fonoteca Nacional intenta rescatar, difundir y reconocer las voces de este género periodístico. Hay una gran memoria de lo que han sido las voces en el deporte mexicano. Hay muchas leyendas en este aspecto desde los inicios de los medios masivos de comunicación, la radio primero, luego en la televisión, pero nos dimos cuenta también que hay un rezago en la documentación de estas voces y de algún modo es una idea que nos permite unir por un lado el esfuerzo histórico de ver cómo vamos documentando esas voces y por otro lado ampliando el acervo de las voces actuales, esto por medio de un reconocimiento que se está dando. En colaboración con la cooperativa Cruz Azul y Robelo Consultores, se presentaron los galardonados en las categorías Voces de Ayer, Grandes Maestros, Voces de Siempre y de Hoy, donde destacan el cronista taurino Pepe Alameda y el cronista de béisbol Eduardo Lalo Orbañanos. Generalmente se reconoce a quien actúa en el terreno de juego, en la pista, en el ring, el emparrillado, etcétera. Pero a quienes hacen, pues, o vibrar de emoción o le dan un toque muy especial a todos los acontecimientos y la jugada de lo que puede realizarse en ese deporte o en ese evento, que a veces concurren cientos de miles, hombres y mujeres que han tenido esa oportunidad, además de ser o columnistas o comentaristas, ser narradores. Asimismo, la Fonoteca puso en marcha en sus instalaciones la estela de la crónica deportiva, un dispositivo donde se puede consultar el registro sonoro de los cronistas mexicanos que ya son parte de su acervo. Una estación que va a estar aquí en la Fonoteca Nacional para que la gente conozca y de estas voces pueda. Yo creo que muchas son reconocibles, es decir, uno las ha escuchado todo el tiempo, sobre todo en voces antiguas. De pronto escuchar un Ángel Fernández y dices, ay, bueno, esa voz me ha seguido muchos años, bueno, a los que nos tocó escucharlo, y cómo esos estilos se siguen reproduciendo. Hay una manera, cada cronista tiene una narrativa, cada cronista tiene una manera de acercarse a este fenómeno, pues es un fenómeno social, ¿no? Noticias 22, Omar Vera.
Y bueno, esto también les va a gustar, estoy segura. Tenemos una cita mañana en el Teatro Helénico para disfrutar de la única función. Lástima que sí, nada más es una. Yo no podré estar, pero ustedes aprovechen de Confabulario. Es un montaje desarrollado por José López Velarde. Aquí están los detalles. Me dijo, para terminar, puede servir de lienzo para contar una historia. En Confabulario, segundo libro que escribió Juan José Arreola, sorprendió por reunir una serie de cuentos con una variedad narrativa que utilizaba metáforas zoológicas, historias de horror y una cierta carga de sátira. A partir de este libro publicado en 1952, se hizo el montaje Confabulario, un hombre de traje y capa y el cabello alborotado. Y como muchas otras historias de desamor, comenzaba con una Beatriz. No es Confabulario hablando de qué se trata Confabulario, sino su experiencia como libro, ¿no? Su relación con el autor, con su autor, y en este caso, nosotros lo que hemos planteado Confabulario, curiosamente, las primeras páginas son una biografía de Juan José Arreola. Y entonces nuestro Confabulario está un poco confundido porque cree que él es Juan José Arreola, porque su biografía, digamos, una parte de sus recuerdos, de sus cuentos, de sus experiencias, son una biografía que cree que es la suya propia y que cree que son sus recuerdos. Entonces tenemos a este libro personificado, ahora sí que literalmente personificado, vuelto una persona de carne y hueso, que piensa que es Arreola y que va descubriendo que es un libro en realidad. En la misma época, el mundo sufrió otro cambio. El montaje, escrito por Alejandro Ricaño y dirección de José López Velarde, está dirigido tanto a las personas que no han leído el libro como a las que saben de sus historias y personajes. No es necesario, o sea, puedes nunca haber leído el libro y es una experiencia. También esa era otra de nuestras premisas, que fuera algo dramático, en el sentido de que hubiera acción, no que fuera alguien nada más platicándote. Me imprimieron en tal año, tengo 8 hermanos que son tales libros, ¿no? Sino que realmente fuera una historia que en sí misma, sin la necesidad de leer el libro, te atrapara y estuvieras empatizando con este libro, que es un personaje. Sería un alivio dejar de experimentar cambios, pero muy pronto comenzó. Confabulario, un hombre de traje y capa y el cabello alborotado, tendrá una única función en el Teatro Helénico a las 20 horas este miércoles 6 de noviembre. Noticias 22, Alberto Aranda. Vivían uno al acecho del otro. Bueno, qué manera de rendirle homenaje a Juan José Arreola. Lo recordarás, hubo a quien nos tocó verlos todavía en ese programa, en aquellos programas de televisión hace qué varios elocuencia, ayeres. ¿no? Qué carisma de hombre. Además y el histrionismo. Efectivamente, además de ser autor de estos cuentos deliciosos, con un humor negro, con una gracia que de verdad atrapaban. Y es momento de hacer una pausa y muchos nos preguntamos si el dinero viene, en realidad va. No sabemos si se va más bien, hay no recesión, regresa, no hay recesión, está estancado, no está estancado, es cuestión de México, es cuestión del mundo. Todo esto quedará despejado hoy a las 9 de la noche en Debate 22, que Yuli García nos tiene un programa bastante atractivo. El dinero de los mexicanos viene o va. Y si viene, que nos digan a dónde. Sí, para ir por él, por favor. Recogerlo. Así que no se lo pierdan, pues es un tema que a todos nos interesa, que a todos nos importa. Ahí está la invitación, terminando Noticias 22. Por lo pronto, Laura, una pausa. Volvemos. Tenemos una propuesta de El Museo del Objeto del Objeto, que ahora nos presenta una colección de múltiples piezas que conforman el arte de los conciertos. ¿De qué se trata? Más de 450 piezas creadas por Mercadorama y Ames Bros, colectivos que celebran 10 y 25 años de existencia respectivamente, forman parte de la retrospectiva gráfica que el Museo del Objeto tituló 10, 25 carteles de conciertos. Para empezar son 4 cosas. Para empezar, que el museo habla de los objetos y nosotros siempre hemos estado en expos de carteles, pero nadie habla del objeto y el objeto es importantísimo, ¿no? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se imprime? ¿Por qué es una pieza de arte? ¿Por qué crece su valor? ¿Qué es la firma y el número? ¿Lo aprobó la banda o no lo aprobó? Etc. Cuando empezábamos a venderles la idea a todas las bandas nacionales e internacionales, les decíamos, el truco de la colaboración es que el artista no represente lo que tú ya tienes en tus discos. Probablemente ni tú aparezcas en el póster, porque tal vez él lo que quiere representar es una canción o un video o lo que le hizo sentir tu música. Es más, no va a usar tu logo.
Y entonces, al principio era un choque, ¿no? Con varias bandas internacionales, era como, no, espérame. Pero después cuando ven el resultado de la colaboración, de permitirle la libertad al artista de hacer lo que él cree que esa música le hace sentir y ver que eso conecta con los fans, fue cuando dijeron, ok, se puede. Creo que juega por 3 bandas, ¿no? La primera es, se vuelve un objeto de colección que quieres tener porque eres fan. La segunda es que un objeto ornamental que tienes en tu sala te da una historia que contar y es una herramienta de comunicación. Y el tercero es que finalmente todo esto que se hace a veces tiene hasta una carga social o política. Lo van a ver mucho con lo de Ames Brothers, ¿no? Ciudad a la que iban, ciudad cuando Estados Unidos estaba en guerra o cuando Bush hizo algo, el póster están ridiculizando a Bush, ¿no? O ridiculizando a Texas. Todo eso lo encuentras como en una segunda línea o en el trasfondo del mensaje, pero sigue siendo un póster de Pearl Jam que te cuenta una historia de un concierto. Entonces, también sirve para eso, ¿no? Una herramienta de comunicación, de propaganda, incluso social. Hay más de 60 bandas, pero bueno, nacionales tenemos Eli Guerra, Instituto Mexicano del Sonido, Zoé, Café Tacuba, obviamente, Enjambre, Molotov, Porter, bandas que adoramos, pero internacionales hay desde los fabulosos Cadillacs hasta Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Interpol, que los amamos, Deftones, Jack White, Arctic Monkeys, está Juan Gabriel, hay cosas de Bronco. Entonces, vénganse a ver, dense una vuelta y bueno, Ames Brothers que hizo todo Pearl Jam, todo lo que quieras, Metallica, Coldplay, Pixies. O sea, vénganse a pasar un rato, leer las historias que hay atrás, a tener el tiempo y muy atentos de las redes del Museo Modo porque hay actividades extras que estamos haciendo. Vamos a traer impresores en vivo, vamos a traer bandas, va a haber tours especiales, hay cosas. Noticias 22, Óscar Cortés. Y en el marco de la segunda edición del Festival Arcadia que les platicamos aquí, la Escuela de Preservación y Restauración Fílmica también tuvo presencia. Bienvenidas, bienvenidos, que inicie la sesión. Con una clase magistral a cargo del director de restauración del laboratorio italiano L'Immagine Ritrovata Davide Pozzi, dieron inicio a las actividades de la Escuela de Preservación y Restauración Fílmica México 2019, que organiza la Filmoteca de la UNAM. Es un encuentro que reúne alumnos de instituciones principalmente del continente americano para intercambiar métodos de rescate y restauración con destacados expertos internacionales. Restaurar películas es una tarea que, como casi todo en el cine, combina los desarrollos científicos y tecnológicos con el cuidado artesanal y artístico. Igual que hay una serie de parámetros que Kodak, Agfa, Ilford, los grandes fabricantes de películas han sacado, los balances químicos que deben tener las películas, las condiciones físicas en las que deben estar guardadas, la temperatura, la humedad, para que justo las reacciones químicas se detengan lo más posible y tengan mayor vida. Simultáneamente, en los cines del Centro Cultural Universitario se lleva a cabo la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. Para esta segunda edición de Arcadia, se preparó un programa que incluye títulos de Luis Buñuel, Juan Bustillo Oro, Roberto Gabaldón y Fellini, que han restaurado la Cineteca de Bolonia y la Filmoteca de la UNAM. Creo que es muy importante decirles que traemos copias restauradas en perfectas condiciones, además de Ladrones de Bicicletas, de El Jeque Blanco, que es una de las primeras películas de Federico Fellini, que por cierto el año próximo tiene su centenario y haremos una gran celebración. Nosotros tenemos también Enamorada, que es una gran película, el año pasado estuvo en Cannes. La Noche Avanza, que es un peliculón de cine negro, de estas historias clásicas de robó, huyó y lo que lo pescó fue su propia culpa, ¿no? Con Pedro Armendáriz, que además está formidable en una Ciudad de México esplendorosa de esa época. Como estreno nacional, se exhibirá la segunda parte de El Poder en la Mirada, dirigida por José Ramón Miquela Jáuregui. Y se presentará el primer volumen de cuadernos de restauración de la Filmoteca, dedicada a la película Tepeyac. Con información y texto de Óscar Cortés. Noticias 22. La librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica se viste con los rostros de la literatura del siglo XXI. La imagen de Juan Villoro acompañado por su gato, de Jorge Fernández con una taza de café y cigarros, y de Javier Velasco jugando con sus perros, son algunas de las fotografías capturadas en la intimidad de los escritores por el ente de Víctor Benítez. Egresado de la Universidad Veracruzana, con 28 años de edad y motivado por los autores que admira,
el artista visual mexicano busca presentar un mapa de los rostros de la literatura del siglo XXI a través de la exposición Cartografía íntima, habitaciones literarias. Me parecía que había fotos muy solemnes y yo quería hacer una foto más íntima porque para mí los autores, antes que ser autores, son personas y de ahí parte la necesidad de exhibirlos así. Para este proyecto, que requirió de más de 2 años de investigación, el fotógrafo visitó a los autores en su lugar de residencia y para ello tuvo que viajar a países como Italia, Francia, España y Suiza. Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Jorge Comensal, Rosa Montero y Ray Lóriga son algunos de los 30 escritores y artistas que se podrán observar en esta muestra desde sus espacios más reservados y acompañados por los seres u objetos que más quieren. Trato de buscar desde la intimidad parte del proceso creativo y ver cómo interfiere el espacio de los autores en sus casas. Entonces, para mí era muy importante a cada uno preguntarle cuál es su proceso creativo, qué hacían, cuáles son sus hábitos, cómo leen algunos, dónde se sientan a pensar, a escribir. Todos estos pequeños detalles, esas pequeñas manías, me sirven a mí para tener una referencia de cómo es su trabajo. Primero que me gusta contar, que es una experiencia que tuve con Margot Glantz, hablando de la intimidad, que fue el hecho de meterme a su casa, de preguntarle por las cosas que hay en cada lugar, y decirle, por ejemplo, había una máquina de escribir ahí, dije, Margot, ¿puedo sacarla? Y me dijo, sí, sácala, pero en el momento en que sacamos la máquina, tuvo un flashback y se olvidó de lo que estábamos hablando. Me empezó a contar que ahí había escrito muchos de sus libros. Y la foto que ven, que van a encontrar en esta exposición sobre ese momento, es una Margot que está abstraída por el recuerdo. Por eso es una máquina que no tiene papel. Esta exposición, que busca ser un proyecto de difusión a la lectura y a la conservación de la memoria, no contó con presupuesto de ninguna institución. Todos los gastos de producción estuvieron a cargo de Víctor Benítez, quien hace un llamado a las diferentes dependencias a sumarse y respaldar el trabajo de artistas independientes. Cartografía íntima, habitaciones literarias, podrá visitarse hasta el 30 de noviembre en la Galería Luis Cardosa y Aragón de la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Karen Rivera. Pues qué buenas fotos, son fotos no tradicionales que buscan retratar el carácter de los autores. Y Laura, estoy seguro que se avecina la plaga. ¿La plaga? La plaga está aquí. La revelamos después de la pausa. Anticipábamos la llegada de una plaga. ¿Es acaso el turismo la plaga del siglo XXI? Y díganme ustedes, cuando han estado turistas, ¿se han sentido observados? Quizá detrás de esa mirada está Juan Rafael Coronel, hoy aquí en Enfoques. Su árbol genealógico es por demás llamativo. Es hijo y sobrino de 2 de los artistas plásticos más importantes de México. Su madre fue Ruth Rivera Marín, la primera mujer que estudió ingeniería y arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, hija de Diego Rivera y de Lupe Marín. Con estos antecedentes, con esta carga genética, ha sabido labrarse una trayectoria muy lustrosa que está vinculada con el arte, con la cultura. Juan, de verdad, qué gusto tenerte por acá, con la edición, con la poesía, con la narrativa y, como bien dice Rafael, también con la fotografía. Y ahora nos vas a presentar en unos minutos más tu nuevo portafolio titulado justamente La Plaga. La Plaga en español, en inglés, en francés, porque tiene estas 3 versiones. Pero ¿qué te parece si regresamos por unos instantes a esa familia fascinante? Me imagino haber crecido en una tierra fértil para la cultura, para el arte, para la discusión. ¿No fue así? Y para el turismo. Y para el turismo también, claro, los viajes. Los viajes. Realmente una de las cosas más interesantes, todos ellos, eran cómo viajaban. Por ejemplo, Rivera, su primer viaje a Rusia en 29, realmente era un viaje de días, ¿no? No es como ahora que toma uno un vuelo de 12, 14 horas y está en la Unión Soviética. Claro. Tenía que ir a Berlín porque además no le daban la visa de los Estados Unidos, entonces tenía que ir cruzando países que no estuvieran aliados a los Estados Unidos para poder llegar a los festejos de la Unión Soviética. Entonces era muy interesante todos esos viajes.
El primer viaje que hago a Europa lo hago con mi abuela Lupe. Ujú. Y hay una anécdota muy simpática porque ella se hospedaba en un hotel de Pigalle, que es donde están las mujeres. Sí, claro. Y una de las cosas muy interesantes es que a ella le gustaba mucho la moda, entonces veía a las chicas y les iba indicando cómo vestirse. A ti esa falda no te queda, a ti. Y todo eso es parte del turismo, porque en realidad todos hacemos turismo. Tú ya no te tocó conocer a Diego Rivera. No. Por algunos años hay de Sí. diferencia entre su muerte, que es en el 57, Yo y nazco tu en el nacimiento, 61. pues años más tarde ya no te tocó conocerlo. No. A través, obviamente, de su obra, pero sí la oportunidad de convivir con tu abuela, con ella sí mucho más Sí, tiempo. con mi abuela mucho. Mi abuela murió hasta 86, entonces hice con ella 2 viajes muy interesantes porque ella lo que pasa es que pertenecía al mundo de Montparnasse realmente, por Diego y por amiga de Picasso. Y me recuerdo a una fiesta, me presentó Alejo Carpentier. Yo era muy joven y siempre he sido como un poco inculto, entonces no sabía realmente las personas que me iba presentando y era muy interesante después con los años averiguar, ¿no?, de todas estas personalidades. Ahora, en el caso de tu madre, ella desafortunadamente fallece a muy temprana edad, pero Muy deja un joven. legado muy interesante porque fue una docente muy querida, muy reconocida, una mujer pionera en su área. Todavía encuentro mucha gente que tienen ya 60, 70 años que me dicen mucho de cómo impartía las clases. Ella muere muy joven, muere de 42 años, 69. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo que fue un viaje, fue cuando llegó el hombre a la luna. Mi mamá ya estaba muy enferma cuando llega el hombre a la luna y nosotros teníamos solo un televisor a color, que diga en blanco y negro, y mi papá fue a comprar una televisión a color para que mi mamá pudiera ver. Y fue lo último que vio casi, porque fue en junio y ella muere en diciembre. Entonces vio este gran viaje, el viaje del hombre a la luna. Estábamos todos sentados alrededor de la televisión viendo cuando llegaba, muy tarde. Ahora, hablando de los viajes, yo mencionaba a tu papá, a tu tío Rafael, bueno, pues un coleccionista que tiene que ver también con lo que mencionas. Otra vez está el viaje, porque el tener una colección de máscaras de tantos sitios, la más grande que hay, me parece, en el mundo, ¿no? Sí, así es. Porque para eso se requiere un ojo, un conocimiento y también el desplazamiento, ¿no? La búsqueda de encontrar cuáles son las piezas, porque todas son hechas a mano, que cuentan historias, que valen la pena, que están presentes en una cultura, en una celebración, en una festividad. Fíjate que es interesante, pero, por ejemplo, él se desplazaba poco a las danzas. Ajá. Vio la de Teloloapan, en Guerrero. Él realmente iba a los mercados de pulgas, sobre todo a la Lagunilla, y tenía 2 o 3 personas que le acopiaban las máscaras. Pero en relación a los viajes, por ejemplo, una cosa que es interesante es que mi mamá, como regalo de bodas a mi papá, le regala su primer viaje a Europa. Y yo he de haber tenido meses y mi papá se va por primera vez a España. Y ahí es donde ¿se va él solo? Se va solo, sí. Ah. Sí, viajaban, en general viajaban solos. No viajaban mucho juntos. Viajaron a Japón o esto, pero como generalmente eran bastante independientes como pareja. Y entonces las cartas, porque mandaba postales, y una de las cosas él ve, por ejemplo, empieza a tomar conciencia de los gorros, que es una cosa que lo distingue mucho en España, pero sobre todo por las cuestiones de los curas, ¿no?, de toda esta cuestión, y de las tumbas, porque casi todas las tumbas tenían a estos sacerdotes con todos los gorros puestos, Cartujos, y de ahí así. los va tomando. Ahora, tú cuando te das cuenta que además de interesarte el arte como crítico, como curador, que has curado exposiciones de tu papá en muy diversas ocasiones, que también serías creador. Mira, yo tomo conciencia como a los 16, 17 años. Y por lo primero que me inclino es por la poesía. Y de ahí empecé a cultivarme un poco más en cuestiones creativas y en 84
con Cristina Kahlo pusimos una galería de fotografía que se llamaba Kahlo Coronel Fotogalería, que fue la primera fotogalería privada en México. Y ahí Cristina impartía cursos de fotografía después en su casa en el laboratorio, y yo tomé uno. Y fue cuando empecé a interesarme ya como un medio de expresión en la fotografía. Por imitación de niño yo pintaba y me gustaba mucho la pintura, pero... ¿Tú tomaste clases de pintura? No, yo no tomé en realidad clases de nada. Yo por eso siempre digo que soy bachiller. Yo terminé la preparatoria y de ahí todo lo demás lo he hecho realmente trabajando. Y lo que me gustó mucho de la fotografía es que es como una pintura hiperrealista, porque en realidad la fotografía no es ningún tipo de realidad. Es la apreciación de un aparato a través de un determinado ojo. Y era más fácil que meterse al estudio. Yo veía a mi papá el trabajo que de repente pasaba pintando una oreja, una mano, porque a pesar de que tenía una facilidad, que en realidad era ya la experiencia de años de estar pintando como pintor figurativo, que era, veía cómo de repente abandonaba un cuadro porque simplemente ya no podía resolverlo. Llegaba a una encrucijada en donde ya le había sobado tanto a la pintura que ya no había manera de que quedara como él tenía la idea. Y en la fotografía pasa exactamente al contrario, porque te encuentras siempre con la sorpresa. Entra el papel a la charola y hay algo que se revela, porque yo soy análogo todavía. Cuando imprimo todavía plata sobre gelatina. Y es realmente una cosa como mágica, porque aparece algo que a veces no viste tú y de repente está ahí y que mejora muchas veces la imagen que tú tenías en conciencia cuando la tomaste, ¿no? Y que te da muchas sorpresas. Esto te pasó con La Plaga, que en la presentación decía Rafael, cómo nos ven, cómo nos vemos cuando estamos haciendo turismo, ese otro del que se habla en el texto introductorio, esa falsa idea de que estamos reproduciendo una realidad, siempre es una mirada. Son países muy diversos los que visitas para llevar a cabo, que yo creo que estamos viendo, no sé si vamos a ver algunas imágenes de este portafolio, que es el más reciente que presentas, con un trabajo que a mí me hizo sentir de pronto un poco ridícula cuando he sido turista, porque tomamos unas actitudes, unos comportamientos de verdad que muy peculiares, ¿no? Es muy interesante porque cuando uno es turista se desprende, ¿no? Te desprendes de lo que te constituye laboral, hogareño, familiar, incluso hasta religioso. Entonces hay como una libertad. Y en el mundo del turismo se entiende tanto como una cuestión de orden económica importante para todos los países, que los turistas gozan de una impunidad muy importante, ¿no? Se pueden comportar de maneras muy complejas en los lugares. Entonces, acá la cuestión es que este no es un libro en pro del turismo, sino que realmente está hablando de cómo el ser humano está llegando a un callejón sin salida resolutivo de todo tipo. Y entonces por eso le puse La Plaga. Lo que es muy interesante es que este fue un proyecto que me pidieron, que se presentó hace 10 años en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y justamente cuando estaba la exposición colgada, pasó lo de la epidemia del H1N1. Entonces duró cerrada un mes, ahí sola, sin espectadores. Entonces ha tenido un proceso muy interesante. Y para cerrar el ciclo de las imágenes, porque en realidad yo iba tomando como fotos de viaje y se fue haciendo el portafolio, pero en un punto alguien me dijo, pero es que nunca ha sido un tour. Entonces contraté un tour muy barato a Asia, que fue verdaderamente una de las cosas más tremendas a las que me he sometido, porque en 10 días ves 15 países de Asia. Y levántate a las 6 de la mañana. A las 4, te hacen hacer las maletas, ponerlas afuera del cuarto, te van y te tocan, y entonces a las 7 estás en el otro país y te meten a un desayunador comunitario y luego de ahí te llevan a un mall y nunca ves el país, nunca, sino te van llevando de lugares a lugares donde los tours tienen contratos para que vayan funcionando como tales. Y entonces es interesantísimo, porque ahí fue donde realmente entendí esta presión que hay sobre el turismo y la industria del turismo, que es tremenda. Y cómo nosotros, los turistas, vamos realmente rompiendo las tradiciones de los países y acabando con la cultura.
porque generalmente el turismo es de orden occidentalizado. Pero tú tratas de irte al otro lado en tu libro, no solamente el turismo occidental, sino te vas a otros países. Voy a otros países, pero fíjate, por ejemplo, dentro de las cosas que veo que carece este libro, porque debía haberlo llevado más allá, es el turismo que hacen, por ejemplo, el turismo de los indígenas al peregrinar, que es un turismo que no está ahí. O turismos un poco, sobre todo de corte religioso, ¿no? Todo lo que son la Meca, por ejemplo, que es una cosa increíble. Acá lo llevé solamente a este tipo de turismo de agencia, digamos. Y es por lo que estoy tratando de hacer el hilo de todo el libro y a lo que se va enfrentando uno como turista. Hay, por ejemplo, me interesó mucho China, ¿no? Porque uno tiene una idea de China realmente como los estadounidenses tienen de nosotros, ¿no? Uno pensaría ver a los chinos hace 200 años. Y es un país ya totalmente occidentalizado en donde se entiende mucho cómo somos los mexicanos. Porque si bien tenemos un corte muy occidental, en realidad nuestra cultura está totalmente pegada a las culturas del Pacífico de tradición, ¿no? Aunque pensamos que somos occidentales, y yo creo que ahí hay una discusión muy interesante. Bueno, así que tienes material todavía para quizá otro portafolio más adelante. De verdad, Juan, qué gusto tenerte aquí en Noticias 22. Te voy a hacer 3 preguntas de respuesta de 1 segundo, porque ya el productor nos dice que nos vamos, tipo cuestionario Proust. Tú eres poeta, tú eres también narrador, tú escribes ensayo, escribes mucho. Dime una palabra que te encante, que te guste, una palabra que te guste repetir. Ombligo. Ombligo. Bueno, los colores también han sido parte de tu existencia, en tu trabajo, en tu vida. Dime un color también que te llame la atención, que te fascine, que te atraiga. Los azules. Los azules. Y finalmente, una ciudad que no hayas visitado y que te gustaría visitar. Delhi. Delhi. Bueno, pues ahí tenemos algunas claves para conocerte de otra manera, Juan. Y si no, bueno, pues aquí está, La Plaga. Muchísimas gracias. Al contrario, Rafael. gracias por la invitación. Gracias, tocayo, bienvenido, y por esas reflexiones que nos compartes de este fabuloso portafolio, La Plaga, que en algún momento todos lo somos. Muchas gracias, nos vemos mañana en el horario de costumbre, en Noticias 22. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Me llamó mucho la atención las fotos.